Bienvenidos a este video, chicos. Seguimos con el tema 3, concepto de rectas y puntos. En este caso, espero que un video más cortito que los otros. Vamos a trabajar con el concepto de distancias entre los objetos matemáticos que estuvimos trabajando en el es decir, puntos y rectas. Básicamente vamos a tener dos distancias, distancia punto punto y distancia punto recta. Bien, vamos a la distancia punto punto, como es la fórmula. Vamos a deducirla porque sale a partir de cosas que ya conocen. La vamos a aplicar por un ejemplo. La distancia punto recta, voy a dar directamente la fórmula, no la voy a deducir. Requiere por ahí conceptos que todavía no mostramos o que no manejan tan bien, entonces simplemente vamos a poner la fórmula. Bien, la distancia punto punto, básicamente la fórmula me dice lo siguiente. Sean dos puntos, los llamemos a los puntos P1 y P2 o Q1 y Q2 o P y Q, como quieran. Bueno, el punto P1 de componentes X1 y X1 e Y1, perdón, y el punto P2 de componentes X2 e Y2. Vamos a decir que la distancia entre este par de puntos, P1 y P2, va a ser igual a la raíz cuadrada, ya completo el símbolo de raíz, entre la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes. Es un poquito difícil decirlo así, pero es, fíjense, aquí voy a tener x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Entonces, si lo vuelvo a leer en forma coloquial, lo que tenemos es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las componentes de los puntos. Bien, perfecto, es eso. ¿De dónde sale esto? Esto sale de Pitágoras. Es muy simple la deducción, o sea que en este caso sí la vamos a hacer. Supongamos que tenemos un par de ejes coordenados en el primer cuadrante. No hace falta extenderlo más. Aquí tengo el eje Y, el eje X, y supongamos vale para cualquier punto y en cualquier posición uno respecto al otro. Supongamos que esto es X1 y esto de aquí es Y1. Es un esquema, X1 y Y1 no tienen por qué ser iguales. Aquí está el punto P1. Y supongamos que por aquí ande X2, Y2 ande por allá, y aquí tenga el punto P2. La distancia entre dos puntos, obviamente, es la menor distancia posible, en este caso, distancia pitagórica. La distancia no es esta, no es esta. La distancia es la menor distancia posible, que sería unir los puntos yendo en línea recta. ¿Bien? Estamos trabajando en plano euclidio, cosas planas, no nos salgamos por nada raro. Esa es la distancia. ¿Bien? Ahora vamos a armar aquí un triángulo rectángulo para aplicarle Pitágoras. Fíjense que el triángulo rectángulo sería básicamente este, aquí y aquí. Ahora, ¿cuánto mide cada cateto de este triángulo rectángulo? Fíjense que lo contemos con los cuadraditos. Acá yo tengo 4 cuadraditos hasta x2, y aquí tengo 1. Si lo pusiese a escala, esto sería 1, y esto sería 4. Obviamente es un esquema. Pero básicamente esta longitud es todo esto menos esto. ¿Sí? Es justamente el delta x al fin y al cabo. Entonces, esto de aquí es x2 menos x1. Y arriba, fíjense que esta distancia es quién, es todo esto menos esto. Eso es y2 menos y1. Y tenemos entonces un triángulo. Alguno se podrá estar preguntando, ¿y qué pasa si justo x2 es mayor que x1 y esto queda positivo, pero y2 no es mayor que 1 y eso me queda negativo? No pasa nada. Lo que nos interesa es el valor absoluto de esa resta, porque aquí elevado al cuadrado, en definitiva, lo que me termina formando, o lo que termina pasando es que, ya sea positivo o negativo, me da el valor en positivo y después le saco la raíz cuadrada. Fíjense que si aplico Pitágoras, entonces, básicamente con Pitágoras tengo que este valor al cuadrado, la distancia al cuadrado,
va a ser igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Pasando la raíz cuadrada al otro miembro, listo, fin del problema, ¿sí? Esa es la deducción de la distancia entre dos puntos, tan simple como eso. Hagamos un ejemplito, ¿sí? Rápidamente, no quiero que el video sea largo. Supongamos que tenemos un punto A, vamos a poner cualquier punto, con coordenadas negativas, incluso si quieren, el 1 menos 1, y pongamos un punto B que sea el menos 2, 3. Después, si quieren, los grafico y van a ver que se corresponde. Bien, entonces la distancia entre A y B, como nos queda, ¿cuál punto tomo como primero y cuál como segundo? Da lo mismo. Ese cambio produce un cambio de signo en el paréntesis, pero ese cambio de signo se compensa con la potencia, o sea que no me afecta. ¿Cuál primero, cuál segundo? Es indistinto. Entonces, raíz cuadrada, tomemos A como primero, sería x1 menos x2, el x de A es 1, menos el menos 2 sería más 2, eso al cuadrado, más el y del punto A, que es menos 1, menos el y del punto B, que me queda menos 3, fíjense que aquí quedó negativo, no importa, ese menos 3, menos 1, menos 3, menos 4 al cuadrado, va a quedar 16, o sea, no me cambia absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos aquí queda medio de zapallo, un resultado entero, ¿sí? Lo puse los puntos al azar, sí, quedó de zapallo. Bueno, fíjense que aquí me está quedando raíz cuadrada de 1 más 2, 3 al cuadrado 9, menos 1, o lo pongamos así como para que vean mejor, 3 al cuadrado, más menos 1 menos 3, menos 4 al cuadrado, cálculo que podrían hacer mentalmente si quieren, y aquí esto sería la raíz cuadrada de 9 más 16, 9 más 16, 25, y la distancia quedó 5. Eso sí, coincidencia, elegí los puntos al azar, pero tranquilamente puede quedar un número irracional, ¿sí? Tranquilamente puede quedar irracional. Verifiquemos lo que le estoy diciendo, que el triángulo efectivamente se arma y que tenemos como hipotenusa ese valor, como distancia ese valor. Ahí el eje Y, por aquí el eje X, acá, bien. Entonces, ¿qué tenemos? El eje Y, el eje X. El punto A es el 1 menos 1, no se olviden, la escala siempre, acá 1, 1. El punto 1 menos 1 anda por aquí, este es el punto A, y el punto B es el menos 2, 3, por aquí anda el menos 2, y el 3 por allá. Bien, fantástico. El triángulo que se nos termina armando es un triángulo de catetos 3 y 4, ¿sí? Lo pueden armar para un lado o lo pueden armar para el otro, queda exactamente lo mismo. Fíjense, con armarlo para un lado o para el otro me refiero a que lo puedo armar así o lo puedo armar para el otro lado, que va a pasar lo mismo, lo puedo armar así. En ambos casos es exactamente lo mismo. Bien, lo dejemos como estaba primero, ahí, el punto B. Lo dejemos como estaba primero, entonces tenemos esto. Fíjense que este cateto, pongamos aquí la hipotenusa, es la distancia entre A y B, y entonces el cateto horizontal, básicamente, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo que contar es cuánto hay, bueno, ahí quedó el menos 2 tapado, ¿sí? Esto es menos 2, acá. Tengo que contar la distancia que hay entre menos 2 y 1. Esa distancia es el valor absoluto de la recta entre esto y esto. Fíjense, yo hago 1 menos 2 me da 3. Esto tiene 3 cuadraditos. Si yo lo hubiese hecho al revés, hubiese hecho menos 2 menos 1, hubiese quedado menos 3, al cuadrado sigue siendo 9. Esto es 3 unidades. Fíjense que aquí me queda 3. ¿Y el vertical cuánto mide? La distancia, que ahí sería entre el menos 1 y el 3. ¿Qué puedo hacer? 3 menos menos 1, 4. O menos 1, menos 3, menos 4. En valor absoluto, esto mide 4. Y por Pitágoras, esa distancia mide 5. Lisa y llanamente tenemos eso. En GeoGebra, ¿cómo lo pueden verificar? Bueno, ponen los puntos, pusimos el 1 menos 1, el 2 menos 3, ahí,
No, menos 3 era, no, era menos 2, 3, mala mía. Menos 2, 3, perdón. Menos 2, 3, allá. Bien, una forma rápida de verificar la distancia es tomar el segmento y pedir que vaya desde A hasta B. Fíjense que me dice que mide 5. Si yo cambio el punto, me dirá cuánto mide. Fíjense que ahí este es el aproximado del irracional que queda acá. Bueno, es eso. Y si no, otra forma de hacerlo es con la barra de entrada, pongo distancia, distancia, punto objeto, puede ser punto punto entre el punto A y el punto B. Me dice que sale 5. O con este botón aquí, distancia, hago clic en el punto B y en el punto A y me dice que vale 5, efectivamente. Bien, tenemos eso. Listo, eso es distancia punto punto. La verdad que nada del otro mundo, no hay mucho más que eso para lo que trabajamos nosotros, así que ahí está. Y vamos a la distancia punto recta. Hay varias formas de deducir. Estaba mirando en un libro recién, una deducción un poquito bastante compleja. También la estuve deduciendo yo, encontré una forma un poquito más fácil de explicarla, pero requiere concepto de tangentes, cosas así. Escapa lo que quiero presentar con esto, así que no lo vamos a hacer. Directamente presentemos la fórmula. Entonces, lo que voy a dar es una recta que tiene que estar, esto es importante, en forma implícita, ¿sí? En forma implícita. Cualquiera de sus formas implícitas, recuerden que puedo tener infinitas formas implícitas, basta con multiplicar miembro a miembro por el valor que quieran, mientras no sea cero, voy a tener la misma recta con otra expresión, pero la recta en forma implícita, y voy a tener un punto que ahora, como es un solo punto, lo voy a llamar x0 y 0. Pues ahí la fórmula, sí, distancia entre P1 y P2. Bueno, la distancia, la mínima distancia, evidentemente, que hay entre el punto y la recta, la vamos a calcular, dado que es una distancia, debe ser positiva, como el valor absoluto del punto, el valor de la recta. Fíjense que estoy poniendo A por x0, el x0 del punto, más B por y0, más C, sobre la raíz cuadrada, bien, sobre la raíz cuadrada de A cuadrado más B al cuadrado. Donde A y B, recuerden, no son la pendiente ni la ordenada del origen, sino que son el coeficiente de X y de Y de la forma implícita. Bien, perfecto. ¿Qué representa, por las dudas, esta distancia? Bueno, ya voy a reiniciar la compu cuando termine con los videos de hoy. ¿Qué representa la distancia? La menor distancia. Y eso sí lo vamos a ver con GeoGebra para que aprecien el concepto de qué es la menor distancia. Este es el eje Y, este es el eje X. Pongamos una recta en naranja para que se aprecie mejor. En cualquier parte es puramente conceptual. La menor distancia, evidentemente que es la que cae desde P en forma perpendicular a la recta. Creo que es un poco intuitivo que lo pongamos con, no sé, con violeta, que si yo desde el punto P tiro una línea, bueno, que salga de P, tiro un segmento en línea recta y bajo hasta la recta naranja, este segmento es más largo que este, pero este de aquí es más corto que este para allá. La distancia es la longitud de este segmento que cae aquí formando un ángulo recto, es decir, esa es la menor distancia posible. Yo aquí formo un ángulo recto y mi distancia es ese valor de ahí. Y este puntito de aquí, si lo quisieran encontrar, es el punto de la recta que está a la menor distancia posible del punto P. Bien, no hace falta sacarlo, pero conceptualmente esa es la distancia. Para que lo puedan apreciar, aquí les voy a mostrar lo siguiente. Saco los ejes, voy a marcar una recta cualquiera, ahí está, marco una recta cualquiera, y voy a marcar un punto cualquiera que lo voy a llamar P. Bien, fíjense entonces que si tomo un punto en la recta, ahí, en este caso es el punto C, y le saco su distancia, observen que es lo que tenemos aquí, este 5,64. A medida que me acerco a que el segmento sea perpendicular a la recta, ese valor va bajando. Ahí tendré más o menos la menor distancia y ahí comienza a subir de vuelta.
Si encuentro efectivamente el pie de la perpendicular, ahí, fíjense, tomo el punto, saquemos esta segunda recta, fíjense que este segmento es el de la menor distancia posible, 3,95 en este caso. ¿Y por qué pasa esto? Porque fíjense que se me forma un triángulo rectángulo. Esta distancia pasa a ser un cateto, mientras que esta es una hipotenusa. En un triángulo rectángulo, la hipotenusa nunca, absolutamente nunca, puede medir menos que un cateto. O sea que esto, si yo lo hago llegar hasta aquí, a lo sumo puede tomar este valor, pero nunca menor. Ahí está la menor distancia, y ahí pasa de vuelta para el otro lado. Bien, esa es la idea conceptual de lo que representa la distancia punto recta. Y ahora pongamos un ejemplito como para ilustrar la idea en el video. Entonces, pongamos una recta también cualquiera. Busquemos que no quede el número entero. Por ejemplo, que sea la recta, qué sé yo, 2x menos y más 5 igual a 0. Y el punto tiene que estar fuera de la recta necesariamente. No. Si el punto llega a estar dentro de la recta, como el punto verifica la ecuación, esto quedaría 0, y si el punto está en la recta, la distancia con la recta claramente es 0. Bien, pongamos un punto que no pertenezca a la recta, por ejemplo, el punto, el 2, 2, ¿bien? O el 2, 3, puede ser cualquier punto. Entonces, la distancia entre el punto y la recta va a ser igual al valor absoluto del punto e valor de la recta, o sea, va a ser 2 por 2, el 2 del coeficiente de x, este 2 de el x0 del punto, menos, aquí sería, el coeficiente es 1, lo voy a poner, no hace falta, pero lo pongo, y el 3 de y0 sería aquí, más 5, sobre la raíz cuadrada, de, vamos a poner aquí, sería este 2 de acá al cuadrado, que eso va a dar 4, más el otro coeficiente es menos 1 al cuadrado, quedando raíz de 5. Entonces en el numerador me queda 4, menos 3 es 1, ¿sí? 4 menos 3 es 1, más 5 me está quedando 6 sobre raíz de 5, ¿bien? 6 sobre raíz de 5. Lo verifiquemos rápidamente con GeoGebra, 2x menos y más 5, la recta, 2x menos y más 5 igual a 0, y el punto el 2, 3. Pueden, si quieren, poner rápidamente el comando de distancia, esto y esto, me dice 2,68, y chequeemos aquí, si quieren, en el cálculo simbólico, bueno, ahí que se ponga, verifiquemos que es el 6 sobre raíz de 5. Fíjense aquí, voy a escribir 6 sobre raíz de 5, Alt R, 5, le doy Enter, lo presenta en su forma simbólica, pero si le pongo el cálculo aproximado me da el 2,68. Bien, eso es la distancia entre el punto y la recta. Si yo quiero verificar de forma de la menor distancia, saquemos esto. Lo que puedo hacer es encontrar el punto que está a la menor distancia posible con la recta perpendicular, que ya vimos en el video anterior cómo se hace. Encuentro este punto, que es el de la recta original, que está a la menor distancia de nuestro punto, que en realidad debería llamarlo P. Este punto es el que se llamaba P. Y si saco la distancia ahora entre P y B, también nos da nuevamente el 2,68. Bien, o sea, el 6 sobre raíz de 5. Con esto estaríamos terminando este videito. Espero que no se haya hecho muy largo. Ya saben, cualquier cosa, consultan. Y bueno, los espero en el próximo video.